¿Alguna vez has oído la historia de cómo un mar entero se abrió en dos para dejar pasar a un pueblo? No es una película de superhéroes, es una de las leyendas más increíbles y antiguas de la humanidad. Hoy vamos a viajar en el tiempo, miles de años atrás, a la tierra de los faraones y las pirámides, para revivir la épica historia de Moisés y el cruce del Mar Rojo. Prepárense porque esto es mucho más que un simple cuento. Todo comienza en el antiguo Egipto, una tierra de poder y esplendor, pero también de opresión. Durante 400 años, el pueblo de Israel vivía allí como esclavo. Eran obligados a trabajar sin descanso, construyendo ciudades y monumentos para los faraones. Sus vidas eran duras y llenas de sufrimiento. Pero nunca perdieron la esperanza. Oraban día y noche pidiendo un libertador. Alguien que los guiara fuera de esa tierra de servidumbre hacia un futuro de libertad. Y esa respuesta llegó en la forma de un bebé, un niño llamado Moisés. Verás, el faraón de Egipto se había vuelto muy temeroso. Los israelitas eran cada vez más numerosos y él temía que un día se rebelaran. Así que, en un acto de crueldad extrema, ordenó que todos los bebés varones israelitas fueran arrojados al río Nilo. Pero la madre de Moisés, desesperada por salvar a su hijo, tuvo una idea audaz. Lo colocó en una canasta de juncos bien calafateada y la dejó flotar en el río, esperando un milagro. Y el milagro ocurrió. La propia hija del faraón encontró la canasta mientras se bañaba. Al ver al hermoso bebé llorando, sintió compasión y decidió adoptarlo. Así fue como Moisés, un niño israelita, creció como un príncipe de Egipto en el mismísimo palacio del faraón. Moisés creció con todos los lujos y la educación de la realeza egipcia, pero en su corazón sabía que era diferente. Un día, ya adulto, vio a un capataz egipcio maltratando brutalmente a un esclavo israelita. La ira se apoderó de él y, en un impulso, mató al egipcio para defender a su compatriota. Aterrorizado por lo que había hecho y sabiendo que su vida corría peligro si el faraón se enteraba, Moisés huyó de Egipto. Cruzó el desierto y se refugió en la tierra de Madián. Allí dejó atrás su vida de príncipe y se convirtió en un humilde pastor. Se casó, tuvo hijos y durante 40 años llevó una vida tranquila, lejos del poder y la opresión de Egipto. Parecía que su destino estaba sellado. Pero el universo tenía otros planes para él. Un día, mientras pastoreaba sus ovejas en el monte Horeb, vio algo asombroso, una zarza que ardía en llamas, pero no se consumía. Lleno de curiosidad, se acercó. De repente, una voz poderosa resonó desde el fuego. Era la voz de Dios que le hablaba directamente. Le dijo que había escuchado el clamor de su pueblo en Egipto y que lo había elegido a él, a Moisés, para ser su libertador. Moisés estaba atónito y asustado. ¿Quién era él para enfrentarse al hombre más poderoso del mundo, el faraón? Se sentía incapaz. Tartamudeaba y buscaba excusas, pero la voz le aseguró que no estaría solo, que le daría el poder y las palabras para cumplir su misión. Así, con un nuevo propósito y un bastón que se convertiría en símbolo de poder divino, Moisés regresó a Egipto. Junto a su hermano Aarón, se presentó ante el nuevo faraón, que casualmente era el mismo con el que había crecido como hermano. Moisés le transmitió el mensaje: deja ir a mi pueblo. Pero el corazón del faraón estaba endurecido. Se rió de Moisés y de su Dios. Se negó rotundamente y, para demostrar su poder, ordenó que el trabajo de los esclavos fuera aún más pesado. El faraón no iba a ceder su valiosa mano de obra tan fácilmente. Aquí es donde la historia se vuelve aún más intensa. Como el faraón se negó a escuchar, una serie de calamidades terribles, conocidas como las 10 plagas, cayeron sobre Egipto. El río Nilo se convirtió en sangre, ranas invadieron la tierra, luego piojos y moscas. El ganado murió, la gente sufrió úlceras dolorosas, una terrible tormenta de granizo y fuego destruyó los cultivos, y una plaga de langostas devoró lo poco que quedaba. Después, una oscuridad total cubrió a Egipto durante 3 días. Con cada plaga, el faraón prometía liberar a los israelitas, pero tan pronto como la calamidad pasaba, su corazón se endurecía de nuevo y rompía su promesa. La 10ª y última plaga fue la más devastadora de todas. Se anunció que el ángel de la muerte pasaría por Egipto y se llevaría la vida de todos los primogénitos, desde el hijo del faraón hasta el hijo del prisionero. A los israelitas se les dio una instrucción especial para protegerse. Debían sacrificar un cordero y marcar los postes de sus puertas con su sangre de esa noche, mientras un lamento desgarrador se extendía por todo Egipto. Las casas marcadas con la sangre del cordero fueron pasadas por alto. El propio hijo del faraón murió. Roto por el dolor y la derrota, el faraón finalmente cedió. Llamó a Moisés en mitad de la noche y le gritó: váyanse, salgan de mi vista, ustedes y todos los israelitas. Tomen sus rebaños y váyanse. La liberación había llegado. Más de 600.000 hombres, además de mujeres y niños, una multitud inmensa. Salieron de Egipto esa misma noche.
Después de 430 años de esclavitud, por fin eran libres. Se llevaron consigo sus posesiones y rebaños. Y comenzaron su viaje hacia la tierra prometida, una tierra de la que habían oído hablar, una tierra de abundancia que les había sido prometida a sus antepasados. Dios los guiaba en su camino. Durante el día, una columna de nube les mostraba la dirección y los protegía del sol abrasador. Por la noche, una columna de fuego les daba luz y calor. Pero la libertad no iba a ser tan sencilla. Apenas unos días después de su partida, el faraón cambió de opinión. El orgullo y la ira llenaron su corazón. ¿Cómo se había atrevido a dejar ir a toda su fuerza laboral? Lamentó su decisión y, reuniendo a su poderoso ejército, con 600 de sus mejores carros de guerra, se lanzó en una persecución implacable. Los israelitas, mientras tanto, habían llegado a la orilla de un gran cuerpo de agua. Se sentían seguros, celebrando su recién encontrada libertad. Pero entonces, miraron hacia atrás. En el horizonte, vieron una nube de polvo que se acercaba rápidamente. Eran los carros del faraón. El ejército egipcio que venía a toda velocidad para destruirlos o arrastrarlos de vuelta a la esclavitud. El pánico se apoderó de la gente. Estaban atrapados, frente a ellos, el inmenso mar. Detrás de ellos, el ejército más temido del mundo. No había escapatoria. La gente comenzó a gritarle a Moisés, llenos de miedo y desesperación. ¿No había tumbas en Egipto que nos trajiste a morir en el desierto? Hubiera sido mejor seguir siendo esclavos que morir aquí. Se sentían traicionados y sin esperanza. Pero Moisés, firme en su fe, se puso de pie ante la multitud aterrorizada y les dijo, no teman. Manténganse firmes y verán la salvación que el Señor les dará hoy. A esos egipcios que ven ahora, nunca más los volverán a ver. Entonces, Moisés levantó su bastón sobre el agua, tal como se le había ordenado. Y ocurrió lo imposible. Un viento fuerte y poderoso comenzó a soplar desde el este y sopló durante toda la noche. El agua del mar comenzó a retroceder. No fue una marea baja. Fue algo mucho más milagroso. El mar se dividió en dos, formando dos murallas de agua gigantescas, una a la derecha y otra a la izquierda. Y en medio, apareció un camino de tierra seca, un camino a través del fondo del mar. La gente no podía creer lo que veía, pero no había tiempo que perder. Moisés los guió y toda la nación de Israel, hombres, mujeres, niños y animales, comenzaron a cruzar por el pasillo seco con las paredes de agua, elevándose a ambos lados como murallas líquidas. Los egipcios, al ver esto, no dudaron. Cegados por su arrogancia, el faraón ordenó a su ejército que lo siguiera por el mismo camino en el fondo del mar. Los carros y la caballería se lanzaron en persecución, decididos a no dejar escapar a sus presas. Ya estaban en medio del pasillo marino cuando, al amanecer, las ruedas de sus carros comenzaron a atascarse en el lodo. El avance se hizo lento y caótico. Los soldados egipcios comenzaron a sentir miedo, gritando, «¡Huyamos de los israelitas! Su Dios está luchando por ellos», pero ya era demasiado tarde. Una vez que el último israelita llegó a salvo a la otra orilla, Moisés extendió de nuevo su mano sobre el mar. Al instante, las murallas de agua se derrumbaron. Las aguas volvieron a su lugar con una fuerza tremenda, cubriendo los carros, los caballos y a todo el ejército del faraón. Ni un solo soldado egipcio sobrevivió. Desde la orilla, los israelitas observaron con asombro cómo el mar se tragaba a sus perseguidores. El ejército, que los había aterrorizado durante generaciones, había sido destruido en un instante. Estaban a salvo. Eran verdaderamente libres. Ahora, aquí es donde la historia se pone aún más fascinante para los historiadores y curiosos. La Biblia menciona Yem Suf, que tradicionalmente se traduce como Mar Rojo. Pero la palabra hebrea Suf en realidad significa junco o caña. Esto ha llevado a muchos a preguntarse, ¿cruzaron realmente el famoso Mar Rojo que vemos en los mapas? ¿O fue un cuerpo de agua más pequeño y pantanoso, un mar de juncos, quizás uno de los lagos amargos al norte del Golfo de Suez? Algunos científicos incluso han propuesto teorías naturales, como un fenómeno meteorológico llamado winds at dawn, donde un viento extremadamente fuerte podría haber empujado el agua hacia atrás temporalmente en una zona poco profunda, creando un paso de tierra. Independientemente de la ubicación exacta o la explicación científica, la esencia de la historia permanece intacta. Para el pueblo de Israel, fue un acto de intervención divina, un milagro que selló su identidad como nación y su pacto con su Dios. En la otra orilla, llenos de alegría y gratitud, cantaron y bailaron, liderados por Miriam, la hermana de Moisés. Celebraron su salvación y el comienzo de un nuevo capítulo. Su viaje por el desierto hacia la tierra prometida apenas comenzaba y estaría lleno de más pruebas y maravillas, pero el cruce del mar fue el momento decisivo que demostró que, incluso cuando todo parece perdido, la fe y la esperanza pueden abrir caminos donde no los hay. Esta historia ha resonado a través de los siglos, inspirando a incontables personas que luchan por su propia libertad,
nos recuerda que, a veces, los mayores obstáculos de la vida pueden convertirse en los caminos hacia nuestra liberación. ¿Y tú, qué piensas? ¿Fue un milagro, un fenómeno natural o una combinación de ambos? Déjame saber tu opinión en los comentarios. Gracias por acompañarnos en este increíble viaje al pasado. Si te gustó esta historia, no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para no perderte nuestras próximas aventuras animadas. Hasta la próxima.